Comienza Estación Moneda, la ruta al sillón presidencial en un recorrido conjunto de Radio Duna, Radio Cero y La Tercera. Hoy responde Beatriz Sánchez. Entrevistan Nicolás Vergara, Claudia Álamo y Gloria Faúndez. Independiente por el Frente Amplio, 46 años, periodista, casada, 3 hijos. En marzo se despidió de los micrófonos y decidió postularse por primera vez a un cargo de elección popular, nada más ni nada menos que a la presidencia. Confirmó su opción al derrotar a Alberto Mayol en las primarias y a los pocos meses navegó por la primera crisis de su sector. Esta ávida lectora de novelas negras retorcidas propone terminar con las AFP y el CAE, condonar las deudas educacionales y convertirse en la primera presidenta feminista. Hoy, en Estación Moneda, Beatriz Sánchez. Muy buenos días, esto es Estación Moneda, una producción conjunta de Radio Cero, Radio Duna y el diario La Tercera. Tal como se decía en la presentación, junto a Claudia Álamo y a Gloria Faúndez, conversaremos con Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Nos imaginamos que en este entorno te sientes muy cómoda. Siempre al entrar en un estudio de radio me siento como en casa. Como en casa. Mi primera pregunta, Beatriz, va un poco en esa dirección. Quienes trabajamos en radio sabemos que no nos paran por la calle, sabemos que no somos gente popular ni que seamos conocida. ¿Qué le pasa a alguien que cumple de manera muy destacada y muy respetada por el medio y por su entorno un rol periodístico y de repente se encuentra con que sin solución de continuidad, 6 meses después, The Economist la eleva a los altares de la gran esperanza política chilena o de la izquierda latinoamericana? ¿Qué se siente? ¿Cómo se procesa eso? De a poco. Es acostumbrarse a un rol distinto y no fue tan rápido como yo pensaba que podía ser, ¿sí? O como yo incluso en un momento quise, así voluntariosamente que fuera. Pasar desde una pega a otro rol tiene un proceso también. Y tiene un proceso de ir acostumbrándose a cosas distintas. Acostumbrándose también a entrar a lógicas a lo mejor que son distintas, pero a los 46 años también entendiendo que me gusta también mi lógica para ver las cosas. Entonces creo que es un proceso en que todavía a lo mejor no me acostumbro totalmente a esta imagen o lectura externa de lo que estoy haciendo. Hay un consenso. Una forma de irse acostumbrando. Hay un consenso, Beatriz, respecto de que si Giorgio Jackson o Boric hubiesen tenido la edad para ser candidatos, probablemente ellos serían los abanderados del Frente Amplio. Tienen esa condición de ser candidatos como más naturales, ¿no?, del Frente Amplio. Mi pregunta es si tú estarías siquiera en política, si no hubiesen ido a golpear tu puerta. Es que yo creo que estaba en política desde antes. Yo no creo que la política esté reducida a la representación en un partido político o que esté reducida solamente a un espacio en el Congreso. Yo creo que la política es permanente. De hecho, mi pega como periodista, que yo creo que hace que esté hoy día acá, porque no es otra cosa que lo que yo estaba haciendo en el último tiempo como periodista y que tampoco fue algo así como muy planificado desde siempre. Quiero llegar a ser una conductora que haga puntos editoriales. No tiene que ver con eso, sino la forma de hacer un periodismo que era más opinante, que hacía editoriales, que se ponía desde un lado de la mesa directamente a analizar lo que pasaba o a proponer situaciones o a levantar. A mí me gustaba así, levantar o abrir discusiones. Es lo que me tiene hoy día como candidata presidencial. Pero yo te preguntaba por la política partidista, derechamente, si estarías en esta cancha. Pero estoy. Y yo no venía de la política partidista, sino que venía de un medio de comunicación, pero creo que estaba participando de la política activamente. No quizás en un partido político, o no era parlamentaria, no, estaba en otro rol haciéndolo. Y yo creo en eso. Yo creo que la política está en muchas más partes hoy día, está mucho más presente de lo que creemos, y creo que podemos hacer política de distintos lugares, no solamente dentro de un partido político. Ahora, Beatriz Sánchez, una cosa, como tú dices, es hacer política de distintos lugares, y lo puedes hacer, como tú bien dices, desde movimientos sociales, exacto, sindicatos,
pero otra cosa es ser candidata presidencial y dirigir un país. Y el salto a lo mejor ahí de periodista, incluso como tú dices, con un punto de vista editorial más fuerte y marcado, genera también muchas interrogantes respecto de un tema que tiene que ver con la gobernabilidad, que no solo una candidata que salta el periodismo a la candidatura presidencial lo puede dar, sino también una coalición política, un frente amplio que lleva 6 meses, así interesante como proceso político, pero que todavía no se ve, no quiero ser prejuiciosa, no se ve que tenga la contextura para poder gobernar un país que es más complejo y que requiere mayorías políticas y sociales probablemente. Sí, yo coincido con que es un momento complejo para gobernar el país y yo creo que no le va a ser fácil a nadie. No creo que hoy día Chile sea un país fácil. Pero también es cierto que somos nuevos hasta que dejamos de ser nuevos. Y pese a que puede ser redundante decirlo así, todos los conglomerados políticos en el mundo son nuevos en algún momento. Todos los que por primera vez llegan a ser gobierno, de alguna manera son nuevos y se levantan muchas dudas respecto a qué pueden ofrecer. Creo que pasó lo mismo incluso con la Concertación, que en un momento eran 16 partidos políticos que la conformaban, y había una serie de dudas de cómo iba a ser gobierno y de la gobernabilidad que podían entregar. Creo que siempre al estar debutando en política, y con esta conformación, y con la forma de hacerlo, y con un liderazgo que a lo mejor no viene desde el mundo tradicional de la política, se va a presentar esa duda. Pero creo que es una duda que siempre van a enfrentar los que irrumpen. Pero no es solo una nuevos. duda, Beatriz Sánchez. Si uno mira, por ejemplo, el contexto internacional, figuras como Donald Trump, que pueden tener una gran experiencia en el mundo de los negocios, pero no en el mundo de la política. Y si bien el tipo de un fenómeno, la falta de experiencia política la vemos que significa un tremendo retroceso en la política internacional. La manera en cómo él funciona en sus relaciones diplomáticas. Macron, que fue un fenómeno, ha tenido problemas para poder dar gobernabilidad y llevar adelante sus planes porque le faltó experiencia política. Incluso Mariano Rajoy, que tenía un poco de experiencia política, se le critica porque le faltó despliegue para poder llevar adelante. Entonces, el tema de la experiencia política es un tema y tú no tienes esa experiencia política. ¿Cómo la has calibrado? A ver, yo creo que la experiencia política es una cosa y el ponerse al frente de un proyecto y poder liderar un proyecto y después ser gobierno liderando ese proyecto tiene que ver también con otras competencias y con otras cosas, no necesariamente con una vejez política o gran experiencia en la política. Eso es lo primero. Lo segundo, hoy día hablamos, creo que de manera muy suelta respecto a la gobernabilidad que ofrecen otras coaliciones que han estado presentes desde que volvimos a la democracia. Pero yo no entiendo el concepto de la gobernabilidad como el que tradicionalmente se entiende. ¿Ya? Me explico. Por ejemplo, hablamos de la gobernabilidad que puede dar una persona como Sebastián Piñera, que hoy día es candidato y que fue presidente del país. ¿Pero qué gobierno hizo Sebastián Piñera? O sea, ¿qué gobernabilidad es cuando tienen ministros que están procesados por corrupción y subsecretarios procesados por corrupción? Cuando prometió hacer un gobierno de excelencia que sonaba muy bien en el momento que él lo presentaba, diciendo van a estar los mejores acá, y no es capaz de hacer un censo. Y gastamos miles de millones de pesos porque no lo pudo hacer. Entonces, ¿de qué gobernabilidad hablamos? Y creo que el concepto se está abusando cuando yo no veo una gobernabilidad tan grande a la hora del gobierno como Sebastián Piñera. Perdón, solo para agregar. Respecto a la nueva mayoría que está gobernando hoy día, hay una presidenta que está gobernando y su coalición, que tiene hoy día el peso de la institucionalidad, tiene 2 candidatos. No se pusieron de acuerdo. Eso es gobernabilidad, eso le ofrece la nueva mayoría, que antes fue la Concertación y que está hace tanto tiempo. Entonces, el concepto creo que se ocupa y se mira a una cierta porción de nuestro mapa político, pero yo no veo tanta gobernabilidad hoy día. Yo entiendo la gobernabilidad también gobernando con las personas y no encapsulándose en pequeños grupos que hoy día toman decisiones. La cocina de Saldívar, que creo que fue el momento justo en que marcó un tipo de forma de hacer política que deja a los ciudadanos hoy día afuera. Tenemos que empezar a preguntarnos, ¿queremos esta gobernabilidad que hace que cada vez menos gente vote y cada vez menos gente se sienta que es parte de las decisiones que se toman en el país? ¿O vamos girando Beatriz, a entender el país de otra manera? ¿Cómo se gobierna con la gente? Yo entiendo. La gente elige, participa, es democrática. Pero ¿cómo se gobierna con la gente? Porque finalmente la gente cuando va, elige un presidente y dice, bueno, finalmente alguien tiene que cortar el queque. Porque si todo el mundo opina, si todo se va a votar en un plebiscito, si todo va a ser asamblea, probablemente el concepto de gobernabilidad
o lo miramos de un punto de vista muy conservador, pero es muy difícil percibirlo cuando todo el mundo va a tomar decisiones. Alguien corta el queque. Pero es que ahí hay una caricatura. Cuando decimos gobernar con la participación ciudadana, no estamos hablando de asambleas en la plaza de la esquina permanente, ni plebiscitos para la decisión de si hay un presupuesto mayor para contratar más personal en la moneda. Eso es una caricatura. Cuando hablamos de participación, hay canales hoy día establecidos por ley de participación que no se cumplen. Hablamos de que si se hace una reforma para los profesores, por ejemplo, una carrera docente se haga con los profesores organizados. Hoy día hay una cantidad enorme de organizaciones sociales que están registradas, que funcionan hace mucho tiempo, que se dedican a elaborar políticas públicas desde sus organizaciones, que pueden ser parte hoy día de los consejos sociales municipales, está la ley para eso, regionales y nacionales a través de los ministerios. El tema es que no esas organizaciones sociales para tomar parte de políticas públicas, y me refiero a una forma de participación que es organizada, no es al lote, a eso me refiero. Hoy día no hay obligatoriedad de conformar estos consejos, no hay plata para capacitación y los consejos son siempre opinantes y no vinculantes. Ahí podemos avanzar mucho, en muchos terrenos y en otras leyes también, para incorporar la opinión de las personas, de las comunidades, en fin, en las decisiones que se toman. A eso me refiero con participación. No es la caricatura del plebiscito en la plaza de la esquina para cualquier tipo de decisión. Pero perdón, yo quería ir a otra cosa a propósito de lo mismo, pero a propósito de lo que en sus bases programáticas o algunos de los tantos documentos en los cuales ustedes plantean eje, se dice que las consultas en materia medioambiental deben ser vinculantes por otras comunidades, pero eso no es lo mismo escuchar opinión. Vinculante yo estoy diciendo que la participación debe ser vinculante. Que recién entendí exactamente lo contrario. No, yo estoy mal entonces. No, yo decía vinculante. De hecho, marco la diferencia, perdón, solo como para dar el marco de la idea. Nos juntamos con una serie de organizaciones sociales que fueron parte de la ley que permite la participación de las distintas organizaciones en la toma de decisiones o en la elaboración de políticas públicas a nivel municipal y a nivel central. Y ellos mismos nos decían y nos presentaron un documento con todos los ripios que tiene la ley. Y uno de los ripios grandes es que son opinantes y que deberían ser vinculantes. A ver, vinculante, lo pongo bien simple. Nadie quiere que se le ponga una central hidroeléctrica que le eche a perder el paisaje. Por lo tanto, porque finalmente su interés particular es un interés complejo. Yo no quiero ver una central hidroeléctrica, no quiero ver un cable que pase por mi casa. Pero sin duda que puede haber una necesidad de generar electricidad y que el bien social que genere sea mayor que el mal particular que me provoca a mí. Si tú me entregas a mí el poder vinculante para decir eso no se hace porque yo no quiero, estamos generando una suerte de dictadura de las comunidades y en las cuales solo vamos a poder lograr que los proyectos se hagan cuando estén en la mitad de la nada. ¿Es razonable establecer que sea vinculante y no entregarle a la autoridad el rol de decisión para el cual los elegimos, para el cual les pagamos sueldo todos los meses? Yo no lo miraría y no hablaría de la dictadura de las comunidades. Creo que yo ahí me distancio del término, lo primero. No nos quedemos en el término porque hay una cosa bastante más de fondo. Pero, no, sí, por supuesto, pero solo para asentar eso, porque ahí yo marco una opinión y marco una posición también. Lo que creo es que no podemos seguir abusando de las personas. O sea, eso es lo primero. ¿Y podemos permitir que las personas abusen del resto? ¿Y por qué es un abuso del resto si yo estoy pagando las consecuencias de una industria que se instala al lado o en el patio de mi casa? Pero si hay un beneficio social, ese beneficio social, o sea, porque estamos hablando de una industria y no quise ser dramático, pero todos sabemos que nadie quiere que le pongan un hospital al lado, nadie quiere que le pongan un colegio al lado, porque finalmente... O sea, yo creo que colegios, hospitales sí, basurales a lo mejor no, una gran industria contaminante tampoco. Te puedo asegurar que la cantidad de comunidades que se han opuesto a hospitales y colegios, porque son una alteración del tránsito, son una alteración de la gente que llega, si es muy normal, yo no quiero que me pongan un colegio al lado de mi casa, porque entre otras cosas va a sonar cada 45 minutos un timbre, y yo no quiero tener ese timbre. Pero pongamos el ejemplo, partamos por el mismo ejemplo, pero a la inversa. Y lo planteo porque en todos estos recorridos por el país, yo he estado desde Arica a Punta Arenas y he conversado con una cantidad enorme de comunidades que están afectadas por distintas industrias o posibilidad de industrias que se instalen. Entonces pongámoslo al revés. ¿Por qué una comunidad tiene que ser sacrificada por todo el resto? Y cuando hablamos de todo el resto... ¿Eso no es el arte de gobernar, Beatriz? Es que, momento, cuando hablamos de todo el resto, ¿de quién hablamos? Hoy día, ¿quién se lleva los beneficios de la gran industria? Hoy día, ¿dónde se concentran
los beneficios, por ejemplo, de los cursos de agua? ¿Dónde se concentra los beneficios de la generación eléctrica? Lo pregunto porque Pero Beatriz, hoy día en Chile la mitad de las personas ganan 350.000 pesos. Hoy día si hay un problema en Chile es la concentración de la economía y la concentración de las decisiones políticas. Perdona por ser tan simplista, porque mi argumento puede ser muy simple. Yo estoy pensando en la señora que, por ejemplo, cuando se quedó sin luz por culpa de las metidas de pata en él, se le echó a perder la comida, tuvo un paciente que tenía un problema, no pudo atenderlo, etcétera, etcétera. Yo estoy pensando en porque tú lo reduces a que la hidroeléctrica lo que genera es beneficio para el dueño o para sus accionistas. ¿No? Yo creo que la hidroeléctrica genera electricidad, que la electricidad genera acceso a una mejor calidad de vida para mucha gente, genera posibilidades de producción y genera desarrollo finalmente. Discutamos después sobre quién se lleva sus utilidades, pero tú es un poco reduccionista en términos de decir que la comunidad se está sacrificando para que otro gane plata, sin que haya un beneficio social intermedio que es el relevante al cual yo estoy aludiendo. Pero Nicolás, hoy día las grandes inversiones para generar electricidad o las grandes inversiones para desviar cursos de agua tiene que ver con el uso energético, no para las personas, sino para la industria, para la gran minería. Y la industria no necesariamente para las personas. A ver, la industria no genera riqueza, la industria no genera trabajo. Ningún problema, pero compartamos los costos y compartamos la riqueza. Si eso es lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo, y es que es bueno aclararlo, porque creo que hay mucha caricatura de lo que se dice. Pero que cuando tú das la condición de vinculante, tú le dejas la posibilidad de... Cuando nosotros decimos que los costos se compartan, y que los beneficios también se compartan. Hoy día los costos se concentran y los beneficios también se concentran y no en las mismas manos. No entra esa discusión, puedes tener razón o no, no sé, pero mi punto es otro. Así lo veo. Entonces, el tema es, cuando una comunidad puede verse afectada por una inversión X, el tema es cómo se ha solucionado en otros países donde la convivencia es mucho más sana. Porque evidentemente basurales hay que instalar, porque evidentemente hay que levantar carreteras eléctricas para conectar energéticamente una zona con otra, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero ahí tenemos dos caminos. Uno, lo hacemos de espaldas a las personas, y lo siento mucho, pero aquí se instaló, o lo hacemos conversando con las personas para ver cómo se minimiza en un diálogo el efecto o la consecuencia, y esa comunidad qué puede obtener a cambio, como pasa en otros países del mundo, donde, por ejemplo, donde se instala una empresa que genera electricidad, lo que provoca es que llega a un acuerdo con la comunidad, sí. Hay compromisos con alta tecnología para evitar la contaminación, para bajar todos los costos, y además el beneficio puede ser electricidad gratuita para esa zona. Entonces yo entendí mal todo lo que tú planteabas, porque cuando es una consulta vinculante, sí, yo le estoy entregando a la comunidad la posibilidad de decir sí o no, más allá de las compensaciones. Tú conoces algo... Pero Nicolás, nunca dijimos que esto era sí o no. Cuando la decisión... Si la opinión es vinculante... No, cuando la decisión es vinculante de una comunidad, ¿sabes lo que provoca? ¿Qué? Provoca que haya un equilibrio en la negociación. Si eso es lo que se genera, obviamente, porque se presiona... Yo lo veo asimétrico, pero... ¿Asimétrico en qué sentido? Hoy día es asimétrico. Hoy día es asimétrico porque hoy día la misma ley medioambiental que debe tener ese cambio, que las comunidades son solamente opinantes y además tienen que hacer estudios para poder entender los estudios de impacto ambiental, porque hay una asimetría enorme entre la empresa y la comunidad. Yo puedo estar de acuerdo con muchas de las cosas que tú planteas en ese aspecto. Hoy día, si es vinculante, es la única manera que se garantice un equilibrio, un poder igualitario para llevar y sostener adelante una negociación. Ahora, ¿hay algún país del mundo que sean vinculantes las opiniones de las comunidades? Que puede terminar... ¿Uno? No lo sé, no me voy a meter a ver qué hacen otros países, quiero ver qué hacemos nosotros. Quiero que haya un equilibrio y eso puede terminar con que se hace un proyecto y se hace manteniendo el estilo de vida de esa comunidad y la comunidad lo quiere, o termina en que no se hace. Y quiero ir un poquito más allá a propósito del tema de la vinculación y lo que es escuchar a las personas finalmente. Hoy día hay muchos de estos proyectos que están terminando en tribunales y en algunos casos los tribunales dicen no al proyecto. ¿No es mucho mejor empezar a hacer o planificar de otra manera? Porque hoy día muchos proyectos igual no se hacen. ¿No es mejor vincular las decisiones de las comunidades para poder trabajar en torno a que la vida sea más amable, a que se gane de manera mucho más democrática y se paguen también los costos de manera más democrática? Beatriz, la quiero sacar de esta discusión.
¿cómo ve usted su futuro político? ¿Cómo la gente confía en su vocación política en el entendido en que usted no tiene una trayectoria política, es una candidata que tiene más que ver con la circunstancia? ¿Cómo visualiza usted? ¿Se queda en política? ¿Está pensando, no me diga que va a ser presidente de Chile porque la estoy poniendo en un escenario en el que eso no sucede? ¿Cómo usted se ve para adelante? Usted recuerda que alguna vez dijo que esta incursión política era como una cosa sin retorno, ¿no? O sea, sin retorno al periodismo. Yo creo que no hay vuelta atrás respecto a la pega que yo hacía antes. Y a mí me gusta la política. O sea, me gustaría quedarme en política. ¿Dónde, cómo, haciendo qué? Por supuesto, está la alternativa de que sea presidenta de la República y veremos y proyectaremos. A mí me gustaría quedarme en política. Si no me dices dónde, haciendo qué, no lo tengo absolutamente visualizado. Me gustaría como presidenta de la República, pero... ¿Beatriz descarta que sea, por ejemplo, ministra de un eventual gobierno de Alejandro Guillet? ¿Lo descarta? Yo no estoy en esta competencia para ser ministra. Yo estoy hoy día como candidata a la presidencia de la República. Sí, pero yo lo estoy poniendo en un escenario que es de futuro, respecto de que si existe una negociación, usted se visualiza, lo descarta de plano. No me visualizo como ministra de algún otro gobierno. No. Y solo para agregar, yo estoy en esta carrera como candidata presidencial. No estoy con el tablero de ajedrez viendo cuál es mi beneficio, mi ganancia acá. Así como, a ver, si tengo estos votos más, podría ser ministra o podría ser vocera. No. Yo entré en la política, sinceramente, honestamente, para ser una candidata presidencial, no para todas las segundas intenciones que pueden tratar de... Pero yo no se lo planteo, Beatriz, en ese sentido. Se lo planteo respecto de que uno visualiza su futuro y va creando, y porque además su liderazgo va a ir marcando ciertas rutas, me imagino yo, a medida que se vayan decantando ciertas situaciones. En ese sentido se lo pregunto. No se lo pregunto en términos, como usted dice, de que usted está tratando de sacar una ventaja personal sobre su situación. Sí, era solo para aclararlo. Es que está la defensiva. Me visualizo. No, la defensiva, quiero dejarlo claro. Porque en este camino yo me he dado cuenta que hay un desprecio tan grande por las personas que ejercen la política, donde todo se sospecha de que hay segundas intenciones, de que se dice A, pero en realidad se quiere decir B. Pero tú también, cuando estabas de periodista, tú también sospechabas del otro. O sea, como dice nuestro amigo Fernando Paulsen, a los periodistas nos pagan por sospechar. Lo que pasa es que la sospecha tiene que ver con lo que hoy día el país es, si eso pasa hoy día. O sea, por supuesto que uno mira que puede haber segundas intenciones. Lo que yo quiero decir es que no estamos todos en eso mismo. No queremos seguir todo un mismo camino. No, nos metan a todos en el mismo saco. Beatriz Sánchez, te llevo una cosa que quizás puede ser más politiquería y que después quiero volver al tema del modelo de desarrollo, pero tengo la impresión de que en las últimas semanas el Frente Amplio se está abriendo una discusión que yo creo que no tenía hasta las primarias, que era que tu candidatura y el Frente Amplio venían como en alza, eran como la novedad de esta elección. Tú estás estancado en las encuestas, ya esta idea de que eras tú o Guillermo que pasaba a segunda vuelta ha bajado un poco en el volumen. Pero el tema también es que ya hay gente del Frente Amplio que está pensando, ¿qué se hace el día 20? ¿Qué hace Beatriz Sánchez? ¿Qué hace el Frente Amplio? ¿Negocian con Guillet? ¿No negocian con Guillet? El tema del voto útil, se unen y permiten, como decía Carlos Carrera, que entonces gane la oposición, en este caso Sebastián Piñera. ¿No te incomoda? Pensaba que a Carolina Goich le pasa un poco lo mismo en la DC. Hay sectores de su partido que ya están pensando en negociar en segunda vuelta. ¿No te quita piso? A ver, ordenemos, porque hay varias cosas ahí. Sí. Yo creo que hoy día, sinceramente, yo sé que estoy involucrada y es raro porque uno no hace ese análisis sincero con uno afuera, digamos. No se puede analista. Exacto. Yo creo que hoy día no podríamos apostar sobre la mesa quién pasa a segunda vuelta. Hay varias encuestas, hay unas que me dan tercera, hay otras que me ponen pasando yo a segunda vuelta, hablan de un resultado estrecho. Yo creo que hoy día tengo la certeza de que hay una adhesión importante a mi candidatura, a lo que estamos haciendo como Frente Amplio. Que eso se transforme en votación el 19 de noviembre, bueno, tendremos que esperar al 19 de noviembre si efectivamente hacemos ese tránsito, que es un tránsito complejo, de la adhesión al voto. Y para mí también eso es un misterio. ¿Cuánta gente va a ir a votar? Lo que sí sabemos, todo el análisis que hemos hecho desde el comando y desde la candidatura, es que mientras más gente vote, yo tengo una posibilidad mayor de pasar a segunda vuelta. Si vota menos gente, la posibilidad es menor. Así de claro. O sea, si vota más gente joven. Si vota, es que hoy día hay, a propósito de la juventud, hoy día hay personas de 40 años, de 35 que no han votado nunca o han votado una vez. Es más, creo.
Y también, Creo que 45 años, que no han votado ni una vez. Se ha acercado gente que tiene 40 años para decirme, yo nunca he votado. Alguien hizo un estudio de eso. Perfecto. Entonces no es solamente a juventud universitaria, a eso me refiero. Hoy día hay un grupo de población grande, no solo jovencitos o jovencitas que no han votado. Entonces, de hecho, que una persona nunca haya votado, por mucho que adhiera, es difícil que ese día vaya a votar. Claro. Porque todo eso se juega en un solo día y eso lo tenemos bien claro. Entonces, si votan muchas, mejor que Guille. Pasamos a segunda vuelta o tenemos una posibilidad de pasar a segunda vuelta. Entonces, hoy día creo que el escenario está abierto. El escenario está abierto en ese sentido y por eso estamos trabajando con esa orientación. Ya, y segunda pregunta, esto de que le pasa a Carolina Goich, que hay un sector de su sector, perdón la redundancia, que ya están mirando cómo negocian con Alejandro Guillé. ¿No está pasando un poco lo mismo el Frente Amplio? Con una diferencia, yo creo que hay en esta, más algo que negociación, yo creo que lo que más ronda son ideas de lo que deberíamos hacer. ¿Y cuál es su idea, Beatriz? Y hay una discusión abierta. ¿Cuál es su idea? Mi idea es hoy día respetar a la gente. Yo no me siento dueña de los votos de nadie. No, de verdad. ¿Pero significa eso, Beatriz, que usted no va a tener una opinión post segunda vuelta? Yo creo que los votos son de la gente. Y yo creo que de aquí al 19 de noviembre empezar a instalar una discusión previa a la votación, o sea, empezar a arreglarnos para la final, cuando no hemos jugado la semifinal, no tiene ni un sentido. Pero no entiendo la lógica, disculpe, no entiendo la lógica, porque usted dice, no soy dueña de los votos de la gente, ¿y lo va a hacer después del 20? ¿Y ahí se va a sentar a conversar? No, lo que estoy diciendo es que hoy día es momento de la gente. La gente tiene que decir de aquí al 19 de noviembre por quién vota. Después del 19 de noviembre, con los resultados sobre la mesa, se puede empezar a proyectar qué es lo que viene después. Déjeme preguntar una cosa. Lo que sí, yo quiero, y me comprometo aquí mismo, porque a mí me gusta que las cosas se hagan de esa manera, es, hoy día yo voy a respetar lo que la gente decía. Yo estoy trabajando para que más gente vaya a votar y para que las ideas que estamos proponiendo al Frente Amplio les hagan sentido y vayan a marcar un voto por mi candidatura, por el Frente Amplio, el 19 de noviembre. ¿Y el voto útil, Beatriz Sánchez, del que se habla tanto, porque ya está en la derecha? Después, hagamos el compromiso. Después del 19 de noviembre se conversará, pero siempre mirando a la gente. Lo que sí yo no creo es encerrarnos hoy día en cúpulas para negociar nada y después también encerrado en cuatro paredes para ver qué hacemos, como esto de que digo yo, tablero de ajedrez. Esto se hace siempre de cara a las personas con un diálogo. ¿Cómo se hace ese proceso, Beatriz? ¿Cómo es eso? ¿Se va a sentar a negociar frente a una pantalla de televisión? ¿Cómo se hace público esa negociación? Bueno, se hace público no justamente digitando reuniones que nadie conozca, sino que todo tenga una calendarización, que se explicite qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Está disponible para negociar. Su tema son los términos de esa negociación, pero asumo que está disponible a negociar. ¿Para usted o para el resto? Es que eso quería, a eso voy, digamos. Porque siempre se plantea desde usted para el resto, pero puede ser que usted quiera que Guille la apoye. Ese es el gran tema, eso es lo que estoy planteando desde un principio, que hoy día nadie puede decir a ciencia cierta quién va a estar en esa segunda vuelta del 19 de noviembre. Y yo insisto, para que el Frente Amplio, para que mi candidatura juegue la final contra Sebastián Piñera, para que en esa final se incorporen las ideas que estamos planteando, no más FP, un seguro universal de salud, recuperación del agua, un cambio de nuestra matriz económica y cómo entendemos el crecimiento en el país. Para que eso esté en segunda vuelta, bueno, tienen que ir a votar muchos, pero tenemos que jugar la semifinal primero. El diálogo o la intención de diálogo siempre está presente, si es o sea, es fundamental en política, es la vida, dialogar, por supuesto, sentarse a discutir y eso lo vamos a hacer. Lo que digo es que yo no voy a adelantar eso, no lo voy a empezar a hacer ahora, porque no tiene ningún sentido. Si tenemos que jugar la semifinal primero, y yo la estoy jugando para yo estar en la final. Hay gente que plantea que tiene todo el sentido del mundo porque tiene que ver también como un proceso que va a decantar y que debe, ¿cómo se dice? Que no va a alcanzar a hacerse en tan poco tiempo, claro, que no alcanza a madurar en el periodo en que se produce la primera y la segunda vuelta. Entonces, hay gente que dice, bueno, de su propio conglomerado se dice de la otra gente. De la otra gente. Pero usted va a dar. Hagamos una pausa, Gloria, hagamos una pausa y luego la pausa que estaba intentando hace rato convencer a las señoritas. Se me olvidaba, por eso hacía señas. Por eso hacía señas. Se me olvidaba la pausa. Se te olvidó la pausa. Luego pausa, seguimos conversando en Estación Moneda con la candidata Beatriz Sánchez. Existen cosas en la vida que te pertenecen.
Estación Moneda, una producción conjunta del diario La Tercera, la Radio Cero y la Radio Duna, el Grupo Dial. Conversamos con Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez, tú te planteó antes de ir a la pausa una serie de temas sobre los cuales que usted los ha convertido en parte de su eje de campaña. Y hablaba, por ejemplo, de un nuevo modelo productivo. Fomentaremos la seguridad alimentaria de la población. La transformación productiva se decanta en fomentaremos la seguridad alimentaria de la población, no creo que nadie esté en contra de eso, privilegiando el intercambio a nivel nacional y latinoamericano, la agricultura orgánica, el cultivo sustentable y en escala de huertas familiares. A mí me quedó dando vuelta lo del intercambio a nivel nacional y latinoamericano. ¿Ustedes proponen en el siglo XXI volver al trueque? No. ¿Qué es lo que es entonces el intercambio? Porque el intercambio, es otra forma de decir comercio para no decir comercio, porque yo entiendo que hoy día eso ya existe. Nosotros le exportamos cosas a Ecuador, Ecuador nos vende plátano, en fin, entiendo que ya existe, ¿no? Creo que usar la palabra intercambio tiene que ver con ampliar ciertos horizontes, porque no hablamos solamente de intercambio comercial, sino también de intercambio de tecnología, de conocimiento, de acceso a lo mejor a procesos que en otros países han ido solucionando más rápido. O sea, es como la amplia palabra de comercio, intercambio. Sí, pero lo podemos profundizar. En distintos sentidos. O sea, me cuesta entenderlo, por eso, porque me parece una interesante declaración, pero me cuesta entenderlo, porque yo entiendo que nosotros le compramos papas de Chiloé y que la gente de Chiloé compra manzanas del norte en relación a Chiloé, digamos. Entonces, eso ya existe. ¿En qué cambia? No logro entender el concepto. El intercambio, primero, cuando se habla de intercambio es para abrir la palabra más allá del solo lo comercial, como yo vendo, yo compro. El intercambio también tiene que ver con procesos, con ideas, con tecnología. Por eso se habla de intercambio y no solamente de comercio. ¿Y eso no existe hoy día? A eso voy. No, sí existe, pero es una declaración de seguir profundizando. Y de seguir manteniendo muchas cosas de las que hoy día también hacemos. Si es parte del programa, además que, ojo, lo que está presentado en la página web, además de la candidatura, tiene que ver con varios aspectos específicos que nosotros hemos querido explicar. Y tenemos una hoja de ruta que fue lo que se presentó obligatoriamente al CERVEL. El programa completo, con todos los detalles y con el compromiso que hicimos de cuánto cuesta el programa y cómo lo vamos a financiar, lo presentamos esta semana. Sí. Beatriz Sánchez, a propósito de eso, lo que tu candidatura y el Frente Amplio pretende y proponen es el cambio de la agenda, es el cambio del modelo de desarrollo, es lo que dice el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, cambiar la agenda post-neoliberal. Y yo me pregunto lo siguiente, mirando este Chile donde un porcentaje enorme de la ciudadanía se declara satisfecha con su vida personal, ¿existe espacio en Chile para hacer un cambio de modelo de desarrollo? Michelle Bachelet avanzó con algunas reformas estructurales y eso tuvo también enormes costos políticos para el gobierno, pero también para el crecimiento. ¿Cómo evalúan ustedes los costos que significaría hacer una transición de un cambio en el modelo de desarrollo? ¿No es muy extremo? ¿Cómo crees tú que lo percibe la ciudadanía? ¿Y te puedo leer un dato? Dele. Si le creemos a la encuesta, yo sé que todos vamos a la encuesta, pero si uno suma la votación de Kast y la votación de Piñera, más de un 53% de la población se ubica desde la derecha a la izquierda. O sea, el cambio así tan radical del modelo parecería ser al menos no mayoritario. Sí. Lo que nosotros planteamos es un cambio, pero un cambio que tiene un proceso. No estamos hablando de cambiar todo en 4 años porque no se puede. Y por eso es que lo que planteamos son cambios que se pueden empezar a institucionalizar en 4 años, pero que tienen también componentes de largo plazo. Perdona, pero hay una pregunta. A ver, lo que pasa, cambios que lo vamos a hacer en el plazo. Está bien, lógico, ningún cambio se hace radicalmente y creo que este gobierno lo ha demostrado. Pero adicionalmente a eso me quería quedar otra cosa. A ver, ustedes dicen que ustedes quieren hacer lo que la población quiere que se haga, lo que la gente quiere que se haga. Pero nos da la impresión, al menos, y vamos a verlo después, veámoslo en noviembre, pero por ahora nos da la impresión de que hay un porcentaje significativo, casi la mayoría de la población, que está conforme con lo que tiene. Y ustedes quieren cambiárselo. Entonces, para algunas cosas ustedes quieren oír a la población y para otras no. A ver, nosotros hacemos una propuesta y en la propuesta queremos incorporar a la ciudadanía.
esta propuesta no tiene que ver con encerrarse a haber discutido solos qué queremos hacer, sino que fuimos abriendo opciones para ir cambiando a Chile para ser un país más amable, un país más feliz, que tenga una red, por ejemplo, de seguridad social. No estamos hablando de un cambio que sea absolutamente radical en cómo la gente está viviendo hoy día. Lo que estamos diciendo es que hoy día queremos ir quitando el temor que existe, por ejemplo, a perder el trabajo, a enfermarse, a no tener la capacidad de comprar los remedios. Porque si bien las personas sienten que están felices de las puertas de su casa hacia adentro, señalan que están disconformes de las puertas de su casa hacia afuera. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de vida es esa en que yo soy feliz hacia adentro y todo lo que está afuera no me gusta? ¿Y por qué no está primero usted en las encuestas, entonces? Bueno, porque hoy día estamos en una competencia. Estamos en una competencia, nos dimos a conocer recién, creo que todo marca que somos competitivos, y lo que estamos buscando es traer las banderas del sentido común a lo que nosotros estamos diciendo. Yo no soy ciega a cómo es la sociedad chilena hoy día. Yo no soy ciega a cómo estamos instalados en una sociedad donde una frase que yo encuentro que es tan terrible como decir, yo me rasco con mis propias uñas, para algunas personas tiene un sentido positivo, de decir, no, yo de mí depende mi vida, de mi esfuerzo. Pero si vamos a la realidad, no depende de las personas hoy día. Hoy día estructuralmente hay personas que no van a tener nunca un acceso a una vida mejor. Y a lo mejor somos ciegos a eso. Ahora, entonces lo que queremos nosotros proponer es una vida más amable, donde haya muchas más oportunidades. No un cambio radical a como se está viviendo hoy día. Algunos sectores van a querer una vida más feliz y para otros sectores ser más feliz también tiene que ver con con las oportunidades, con el acceso al trabajo, con tener un mejor pasar, con generar somos muchos ciudadanos, somos millones y por lo tanto mi tema es cómo tú logras llevar adelante, como candidata presidencial, pero como movimiento político, un cambio en el modelo de desarrollo, esta agenda post-neoliberal, si no hay mayoría política y social, porque el Frente Amplio está en construcción. Pero para eso van a tener que pactar probablemente con otras fuerzas de centroizquierda, porque sin mayoría... Si es compatible, y lo dice el propio Jorge Char, que si no articulan acuerdos con las fuerzas de centroizquierda, probablemente no tengan la fuerza para poder... ahí está el tema de la gobernabilidad. Sí, lo que pasa es que evidentemente esto tiene que ver con diálogo. O sea, va a haber un diálogo en el Congreso de todas maneras. De hecho, las proyecciones que se hacen sobre esta nueva composición del Congreso, que además tiene que ver con un proceso eleccionario distinto que no conocemos, porque se cambió el sistema binominal, varias de las proyecciones señalan que es difícil que haya un conglomerado que tenga mayoría en el Congreso, el próximo gobierno. Eso significa que todos los conglomerados tendrán que negociar con otras colectividades políticas. Bueno, de eso se trata justamente gobernar y la democracia. Lo que nosotros estamos presentando es una mirada distinta a Chile, que no se puede hacer radicalmente en un cambio, sino que se tiene que hacer de forma paulatina. Pero y cuando hablamos, por ejemplo, del cambio del modelo de desarrollo que ustedes me preguntaban, analicemos lo que pasa hoy día. Este modelo que tenemos, que dio súper buenos resultados en los 90 y provocó un crecimiento bien explosivo, se ha ido estancando con el tiempo. Es difícil que, exportando básicamente recursos naturales, volvamos a crecer a los mismos niveles que crecíamos en los años 90. Y lo que ha provocado en este tiempo, pese a que nos ha entregado superación de la pobreza, que creo que ha sido un avance extraordinario que hemos tenido en los últimos 25 años, que fue una manera de lograr una estabilidad en los 90, que era una duda que se presentaba en el país, porque estábamos saliendo de una dictadura para entrar a una democracia, y era un momento muy conflictuado. Y se logró navegar muy bien, y yo aprecio eso que pasó en nuestra historia. Su enemigo no es el modelo de los últimos 30 años, entonces, como decía la minuta, porque está reconociendo varias bondades de ese modelo. Pero ojo, que hoy día sí el modelo creo que está en crisis. Ahora, no sé y eso es lo que queremos cambiar. No quiero decir que todo lo que se ha hecho lo botemos a la basura o yo no lo aprecio para nada. No ese es el sentido, además del documento, que es de esta recta final antes de la campaña. Pero el documento tiene que ver con... es ilegítimo. ¿Perdón? El documento también plantea que la forma en la que la negociación, que la democracia de los acuerdos fue ilegítima y por lo tanto le quita legitimidad a los resultados. Así se plantea y así se lo he escuchado a Gabriel Boric, se lo he escuchado a mucha gente que está con usted, que lo ha dicho Gabriel sentado en esa misma silla, que es ilegítimo, que lo que ustedes quieren darles legitimidad. A ver, lo que consideramos que es ilegítimo es que lo que se ha ido decidiendo en el último tiempo y manteniendo este modelo, que si bien en un primer momento logró cierta estabilidad, lo que estamos proponiendo, solo para completar la idea, lo que estamos proponiendo hoy día
es que con este modelo no vamos a superar la desigualdad extrema que hay en Chile. Lo que queremos es ir girando para ir bajando esas líneas de desigualdad, porque como vivimos estos últimos años, ya se agotó. Y tenemos que dar un cambio en muchos sentidos para empezar a vivir una vida distinta y para encontrarnos como chilenos, que hoy día estamos absolutamente separados y segregados respecto a lo que somos, para que todos puedan tener oportunidades, porque hoy día estructuralmente no todos van a tener las mismas oportunidades. Entonces yo reconozco cosas que sí han pasado en estos últimos 25 años, por supuesto, ¿quién no las puede reconocer? Claro que se fue superando y rebajando la línea de pobreza, encuentro que eso ha sido un trabajo espectacular. Pero no vamos a seguir en ese camino si no cambiamos o giramos. Modelo económico, por ejemplo. Yo lo que decía, si seguimos basándonos en la exportación de recursos naturales, no vamos a crecer a tasas muy altas. Hoy día el mundo está mirando otras cosas. Tenemos que empezar a invertir mucho más en ciencia y en innovación. La propuesta es subir de 0,4 a 1,2 en 4 años. Tenemos que empezar a dar valor agregado a lo que estamos haciendo, convertirnos en los líderes mundiales de mucha de la industria de lo que somos. Minería incluso, bajando los niveles de contaminación y poniendo mucha más inversión ahí. Podemos convertirnos en los líderes mundiales de toda la tecnología que tiene que ver, por ejemplo, con... Perdón, en minería yo entiendo que Chile, en tecnología, es líder mundial, no solo en cantidad de producción. Tenemos un liderazgo, pero ¿por qué exportamos más bien roca y no le vamos dando valor agregado cuando eso generaría muchísimas más ganancias? Es más, desde el 2008 hasta el 2016 hemos ido exportando cada vez con menos valor agregado. ¿Por qué cada vez que se habla de la exportación de roca y aparece la gente de Codelco, aparece el Consejo Minero explicando que eso no es real, seguimos diciendo lo mismo? Y se explica qué porcentajes son estéril, cuáles no, por qué es estéril, cuál es refinado, cuál no es refinado, se explica el problema de los atochamientos portuarios, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué insistimos si cada vez que se dice, no se rebate ese argumento por parte de la propia industria minera? Yo el argumento que conozco y entiendo que la industria minera se defienda respecto a lo que está haciendo, pero es cosa de ver la estadística. Antes exportábamos con más valor agregado, hoy día con menos. No, eso no es real. O sea, no es real. De 2008 al 2016 es real. Sí, pero tiene que ver con la baja de las leyes. Pero da lo mismo, si el punto es otro, es que, está bien, yo no puedo estar más de acuerdo. Todo lo que usted plantea, aumentamos en inversión, en ciencia y tecnología, aumentamos. ¿Cómo lo financiamos? Bueno, eso es muy importante. ¿Cómo se financia todo esto? Y solo para completar, cuando hablamos de cambiar este modelo, y que hablo que es un viaje más largo, es hacer cosas que han hecho otros países antes. Nosotros hablamos de un gran plan nacional de inversión que tenga que ver con un manejo descentralizado de los recursos de inversión pública, en innovación, en ciencia, y que se haga en círculos virtuosos desde el Estado con la empresa privada, con pequeños, medianos y también con grandes empresas. Y esto dinamiza la economía y genera evidentemente mucho más puestos de trabajo. Se necesita más educación, se necesita más capacitación y fortalecimiento y mejores empleos. ¿Y eso sí es tan claro? ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Porque creo que... ¿Por el interés de la gran capital? Porque creo que hoy día los que se han beneficiado de este sistema, de la exportación de recursos naturales, que se ha ido concentrando la ganancia, son los mismos que no quieren cambiar la situación y son los mismos que financiaban, y lo conocemos, las distintas campañas políticas, y no solamente eso, dictaban muchas de las leyes al Congreso. Eso explica, y hay una investigación abierta por la ley de pesca, por ejemplo. No quería volver al tema, pero volvamos. A ver, un salmón fileteado en una cajita para ser vendido en un supermercado en Europa, una manzana en una caja, ¿son productos naturales? ¿O estamos vendiendo materias primas? O sea, se exporta y ahí puede haber valor agregado. Ahora, lo hay. Sí, claro, pero también, ¿qué es lo que estamos haciendo con la cantidad de...? Es como para entrar en un detalle, pero también tenemos que mirar esos procesos. ¿Cuántos antibióticos se ocupan hoy día en la industria del salmón? ¿Cuánto futuro tiene la industria del salmón si no empezamos a hacerlo mejor o a que crezcan en un ambiente con menos contaminación para que efectivamente sean negocios de futuro y no negocios estáticos? A eso me refiero. Pero si es que la afirmación estamos exportando solo materias primas y probablemente estamos exportando muchas materias primas porque el mercado nos demanda materias primas y aquellas industrias que podemos poner valor agregado las estamos poniendo. Entonces, pero ¿por qué pensar que todo el mundo estaba equivocado y ustedes saben cómo se puede hacer y que el resto no lo ha hecho por una suerte de conspiración entre el poder, el Parlamento y el Ejecutivo? Pero es que no es suerte de conspiración. Pero si miremos lo que ha pasado en los últimos gobiernos, miremos lo que ha pasado en el Parlamento, ¿por qué se cambió la ley electoral?
¿Por qué se cambió la ley electoral? Me interesa el punto. Bueno, por supuesto, se cambió porque la forma de financiar las distintas campañas políticas han mostrado que el financiamiento iba de la mano con solicitudes especiales de ciertos sectores de productivos, del empresariado, como quiera llamarse. El cambio es positivo. El cambio es positivo. No, por supuesto. Ok, no, es que entendí que parte de la conspiración era el cambio de la ley electoral. Y yo no estoy hablando de conspiraciones, estamos hablando de Chile real. Yo no sé si alguien me puede rebatir acá que hoy día hay una altísima concentración económica y altísima concentración de decisión política en Chile. ¿Alguien puede decir que no? Es que, bueno, lo que pasa es que todo depende, pero a lo mismo... No todo depende. Podemos decir que no cuando... Hay sectores muy concentrados y otros que son nada concentrados. Cuando el 30% de lo que este país produce se queda en las manos del 1%, no hay una excesiva concentración de la riqueza en Chile. ¿Y cómo resuelves eso? Con justicia tributaria. Aumentando el impuesto a los más ricos. Súper ricos. Por supuesto. Cuando me preguntan cómo vamos a hacer esto, bueno, vamos a establecer una estructura tributaria distinta y nosotros le pusimos ese nombre que a mí me parece que es muy adecuado, porque es justicia tributaria. Repartamos un poquito más la ganancia, repartamos un poquito más la riqueza. Entonces hemos propuesto un impuesto a los súper ricos, que es un 2% sobre el patrimonio de fortuna de sobre $5 millones. Es el 0,7% de los hogares en Chile. Ese puro impuesto, ese solo, recauda al menos $4.500 millones al año. Así está de concentrada la riqueza en Chile. Entonces, tú estás hablando que alguien pague el 2% por año de impuesto a su patrimonio. A su patrimonio por sobre $5 millones. Que en 10 años va a haber pagado el 20% de su patrimonio en impuestos. Bueno, podemos hacer todo el cálculo. No, pero es que... Pero tú crees que eso, cuando a alguien le dicen que va a tener que pagar el 20% de su patrimonio, ¿eso no tiene ningún efecto en las decisiones de inversión que toma, en dónde se queda, en qué es lo que hace? Pero es que vamos de la mano... Porque el 2% suena re bien, pero en 10 años es un 20%. Un 20% de lo que uno tiene. Vamos poniendo de la mano las cosas. Cuando decimos lo que queremos es recaudar más para hacer ciertos cambios y que tienen que ver con una red de protección de seguridad social en aspectos donde hoy día no hay seguridad social, salud, pensiones, educación, vivienda, por ejemplo. Pero al mismo tiempo proponemos un cambio en esta matriz que va a favorecer también a las grandes, a las pequeñas y las medianas empresas. Si damos más valor agregado, si esto además se descentraliza, si el Estado está ahí aportando con un Estado que pase a ser un Estado más emprendedor que solamente un Estado espectador, esto también dinamiza y también favorece a la gran empresa. ¿El 2% que le saca a los mega ricos, de alguna forma se los devuelve a los mega ricos? Es una manera extraña de ponerlo. A lo que voy es que la idea de que se reparta mejor la riqueza es poder tomar estas decisiones de ir cambiando la forma en que entendemos nuestro crecimiento, cambiando nuestra matriz económica. Y esto no es para favorecer solamente al Estado. Esto evidentemente, cualquier dinamización de la economía favorece a todos los que somos parte de la economía. Lo que queremos nosotros es que esa ganancia no siga concentrada, se reparta. Eso no quiere decir que los que hoy día ganan harto dejen de ganar harto. Al contrario, se potencian también. Y a mí no me cabe la menor duda que hoy día, dentro del gran empresariado en Chile, o del empresariado en general, y aquí tomo las pequeñas, las medianas y también las grandes empresas, hay varios que están mirando esto a futuro y no a corto plazo. Okay. Beatriz, usted va al ENADE hoy día, ¿verdad? En la tarde, sí. Ya. ¿Recuerda estas palabras? Me gustaría que se le preguntara a los candidatos si van a seguir con esta práctica nefasta de ir corriendo a dar explicaciones a los empresarios cada vez que se los piden. ¿Es su opinión? Sí, claro. En diciembre del 2016... respecto de la participación de candidatos presidenciales en la ENADE. Así es. ¿Qué le pasó? ¿Cambió de opinión? Pero es que yo no voy a ir a dar explicaciones, ni voy a ir corriendo. No, eso no. Eso es un formalismo lo que usted está diciendo. No. Usted criticó la participación de los candidatos en la ENADE. No, lo que yo critiqué... No, yo escuché completa su editorial. Yo soy la autora de la editorial, así que la que sabe... No, pero es que No, yo no estoy diciendo que los candidatos no puedan ir a la ENADE. Yo lo que estoy diciendo es que me parece muy impropio que se vaya a dar explicaciones, como lo han hecho los ministros de Hacienda habitualmente, como incluso lo hacen candidatos, incluso lo han hecho de alguna manera, hoy día no la presidenta porque fue bastante más, y de hecho se destacó que había sido más ruda en la SOFOFA. Es decir, el tono es lo que usted me está planteando. Mira, es decir, usted califica la participación de los candidatos respecto de si dan explicaciones respecto de su tono, y asumo que entonces va a ir a encarar a los empresarios hoy día. Lo que voy a ir a hacer es ir a dar a conocer lo mismo que estamos conversando acá
y no ir a dar explicaciones. ¿Y cuál es la diferencia O sea, respecto de lo que hace otro candidato? No entiendo. Yo creo que hay muchas diferencias. Vi cosa de ver hoy día. Ellos también van a dar a conocer sus propuestas. Sí, a lo que voy yo es de qué manera el poder político, de qué manera una candidata presidencial se enfrenta a el poder que hoy día está muy concentrado y que se concentra además en instancias como esa, en instancias como las reuniones de la SOFOFA o las reuniones a las que puede llamar ICARE. De hecho, lo contesto con un ejemplo. Hace un mes y medio más o menos estuve en unas conversaciones a la que invitó la SOFOFA, junto con la Universidad Diego Portales. Diego Portales. La UEP, Portales, porque sí, estaba el porque hay rector dos, Carlos Peña. Tiene razón, sí. Y elegimos esa instancia para presentar el impuesto a los súper ricos. Porque ahí estaban los súper ricos. Directamente. A eso voy con que yo no voy a dar explicaciones, ni a tratar de Por eso, es un tema de poner tono, una sintonía. un tema de tono. No, tiene que ver, y creo que el editorial lo decía muy claro. Esto de ir a dar explicaciones en privado o encerrarse con el Centro de Estudios Públicos, la CEP, esta reunión que hace el CEP, que es a puerta cerrada. Es a puerta cerrada. A mí eso me parece que no corresponde. Sí. Yo aquí no digo que yo no voy a dialogar con los empresarios. Obviamente dialogamos, pero dialogamos desde lo que nosotros estamos planteando y cómo lo estamos planteando, y no en dar explicaciones o contestar a las preguntas que nos hacen, que está siempre orientada a cómo se potencia la productividad o elevar el crecimiento del país según las reglas del empresariado. Adelante. La última pregunta antes de ir a nuestro test múltiple. Sí, pero a propósito de explicaciones, Beatriz Sánchez, usted ayer increpó a Alejandro Guillé, lo había hecho también con Nagoich, a explicar y que el Partido Socialista explicara estas acusaciones. Emplazó a que explicara estas acusaciones sobre narcotráfico en el caso de Alejandro Guillé. Y su Jorge Arrate, con el alcalde de San Ramón. Claro. Y ayer Jorge Arrate, que a usted la apoya en esta candidatura, dijo que vincular la campaña de Guillé al narcotráfico es un acto innoble y que debe ser rechazado. Esta fue una crítica abierta al emplazamiento que hizo usted. ¿Dónde nos paramos? Yo ahí coincido. Yo no estoy diciendo que Alejandro Guillé esté mezclado con el narcotráfico. No estoy diciendo eso. Lo que creo es que no tenemos una aclaración de lo que ha pasado. Yo jamás mezclaría, y no lo voy a hacer ahora y no lo he hecho, a Alejandro Guillé. No creo en que esté mezclado ni lo mezclaría con el narcotráfico, para nada. Lo que sí yo creo es que faltan explicaciones por parte del Partido Socialista. Faltan explicaciones. ¿Qué explicaciones Beatriz está esperando? Bueno, explicaciones ¿Qué la dejaría satisfecha? ¿Cuánta información tenían de este alcalde o todo lo descubrieron en un programa periodístico? ¿Saben las personas con quién trabajan? ¿Cuál es la historia de este personaje? ¿Por qué hoy día es vicepresidente del partido? ¿Por qué no se le ha expulsado todavía? Eso respecto al PS y respecto a Guillé mismo, ¿también cree usted que está llamado a dar ciertas explicaciones? Yo creo que debería dar explicaciones. ¿De qué? Por ejemplo, cuántas firmas juntó el alcalde de San Ramón para la propia candidatura de Alejandro Guillé. Cuando usted, Sánchez, ha ido a una comuna y va a buscar, y hay un alcalde o hay un dirigente social que viene, que le ayuda, que le busca firma, usted le pregunta antes si tiene antecedentes. Claro, si tiene algún vínculo, porque probablemente el alcalde no tenía todavía el papel antes. Digo, hay una cosa un poco mañosa de vincular que los votos que Guillé pudo haber recibido, ni siquiera votos todavía, pero sí las firmas para inscribir su candidatura en la comuna, estarían teñidos de narco. Es que yo creo ¿Cómo podía saber él eso? Lo que pasa es que no es por eso. Sí, que se puede contestar en 20 lo que pasa segundos. Es que no es, sería mañoso decirlo desde antes. Tenemos claridad, pero hoy día hay una información concreta. Por eso es que, después de conocer la información, uno pregunta. Y creo que hay muchas preguntas sin respuesta. No es ex antes, es ex post. Hoy día se conoce esta situación, porque me parece que es gravísima. Y yo creo que hoy día faltan explicaciones. No estoy diciendo que Alejandro, y no lo creo además, esté mezclado con algo de narcotráfico, pero creo que a él mismo le haría muy bien explicar cosas que todavía no se explican al Partido Socialista, que es uno de los partidos que lo apoya, que explicara también, les haría muy bien. Perfecto. Pimponeo. Tenemos un pimponeo final. Sí, pimponeo. ¿Donald Trump o Kim Jong-un? Es como la pregunta cuando eres uno chico y le decían, ¿esto o esto otro? ¿O este o este? Ninguna. Ninguno. ¿O paso? Asa. Ninguno. No, ninguno. Ninguno. Nicanor Parra o Pablo Neruda. ¿Gabriela Mistral puede ser? Parece que la pregunta es cerrada, tengo la sensación, pero es una respuesta válida. ¿El Papa Francisco o el Dalai Lama? El Dalai Lama. ¿Fidel Castro o Chávez? A propósito de gente fallecida. Sí. Hoy.
Pucha, podría estar Salvador Allende en la opción. Yo preferiría Salvador Allende, socialista democrático, me parece que es muy inspirador. Qué rebelde de Sánchez, no contesta pero ni sí, una de las pero dos. además Pero dijo eso son que había sido respuestas. totalitario. Son respuestas. Sí, Allende. Yo expliqué eso, fue un Sí. error. Y era Sí. justamente que iba No, un es que poquito me llama en la atención que ahora lo orientación. elija, Sí. además, digamos. Sí. No, yo, o sea, solo para completar, me parece que si hay una figura en el mundo que goza de una gran reputación por lo que significó una vía democrática al socialismo y la inspiración de un gobierno que buscaba hacer cambios en Chile y cómo aplicarlos, es Salvador Allende. Creo que es una figura absolutamente inspiradora. Bielsa o Pellegrini. Bielsa. Una anécdota. Hay alguien del comando, no voy a decir quién es, que todos los días nos manda una frase de Bielsa en el WhatsApp. Bueno, Inspiración. sería importante revelarlo. Epa. ¿Con siesta o sin siesta? Pucha, cuando hay tiempo, sobre todo el fin de semana, con siesta todo el rato. No sé, a mí me preguntaran, te diría que lunes a viernes siesta. Oye, Ya hablamos la última. Beatriz No Sánchez, alcanzo, ayer me encantaría, pero no alcanzo. estuvo Carolina Goich y le preguntaban, bueno, si usted tiene que ir sentada en un avión y es un viaje muy largo y en el último asiento, y aquí van todos los candidatos, ¿con quién le gustaría hacer este viaje y sentarse al lado? Y dijo, con Beatriz Sánchez, porque lejos es la más simpática. ¿A quién elegiría No, Beatriz pero- Sánchez? Algo así pero dijo. Le condicionaste la condicionaste. respuesta. po. No, chuta, No, bueno. no debería haberlo dicho así. Claudia. Bueno, ¿con quién se No, sentaría el Beatriz me jurado Sánchez? no debe En considerarlo. el avión Con los con todos los otros- candidatos. de cualquiera de todos los candidatos. Menos Carolina Goich. Ah, Puede bueno, ser. o sea, sí, yo creo que mal. lo pasaríamos bien con Carolina Goich, pero yo tengo harta cercanía, lo conozco harto con Alejandro, sería también un viaje entretenido. Con Alejandro Guillén. Sí, claro. Beatriz Sánchez, 1.000.000 de gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes. Claudia Álamo, Gloria Faúndez, Buenos días. gracias por habernos Mañana acompañado. sigue Estación Moneda. Mañana sigue Estación Moneda. mañana del debate de la Ah, el Archi. debate Archi. Mañana el debate de la Archi. Archi, así que ahí Seguimos también lunes. ahí Voy a ver también alguno de ustedes en el debate, ¿o no? La Connie Stevens. Ah, ya, perfecto. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos, ya viene información privilegiada. Buenos días.